a nuestro estudio, ¿sí? Y preguntarle si se puede ver la pantalla, por favor. Buenos días, sí, se puede ver. Excelente, muchas gracias. Muy bien. En la pantalla, recordamos que hicimos un ejercicio de un angular, un zigzag, y en realidad todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido referente a lo que es conexiones o elementos de atracción con conexiones empernadas o atornilladas, que es lo mismo. Ahora vamos a revisar lo referente a un elemento de atracción, pero en este caso que esté conectado por soldadura. Aquí en la imagen pueden fijarse claramente, tenemos un perfil T estructural que está unido a una placa de unión a través de una soldadura que se hace por las alas, de manera uniforme y simétrica, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. En este caso vamos a leer el ejercicio. Para esto voy a hacer un zoom y vamos a abrir nuestro puntero para poder revisar de una mejor manera nuestro ejercicio. No está viendo bien esta parte. Para un segundo más, por favor. Tenemos de abrir el puntero. No responde. Deme un segundo, voy a abrir otro puntero un poco mejor para poder explicarlo mejor, de una mejor manera. Ahora sí. Bien. En este ejercicio nos indican lo siguiente. Debe generar una planilla de diseño automatizada, y ese marcado Excel dice, para verificar la capacidad y suficiencia de un miembro T estructural 6x20, de acero A992 de 30 pies de longitud, y que debe soportar una carga muerta de 40 kips y una carga viva de 120 kips, unidades, en este caso de carga inglesas. Para la conexión se tiene una soldadura de filete de 16 pulgadas de longitud a cada lado del miembro, ¿sí? Aquí tenemos la simbología de la soldadura, la simbología de filete, como ustedes ya conocen de lo que vieron en la materia de resistencia de materiales 2, es un triángulo invertido, y si la flecha apunta a un solo lado, indica y tiene un triángulo hacia abajo, marca la soldadura cercana, y el triángulo superior la soldadura lejana. Es decir, con el triángulo arriba y abajo quiere decir que este elemento está soldado tanto en este lado como en el lado opuesto, como se puede ver en esta imagen. Ahí tenemos las cargas que pasan por el centroide, muerte viva, y nos piden, en otras palabras, revisar este perfil. Arranquemos viendo esto de manera manual y posteriormente hemos de ver una planilla que podemos generar. Primeramente, entonces, voy a agarrar un recorte para poder llevar esto a mi hojita de cálculo manual. Ahí. Y vámonos a una pizarrita que vamos a hacerlo de manera manual, ¿sí? Acá, por ejemplo. Bien. Ahí tenemos la pregunta. Y como es habitual para nosotros, vamos a trabajar en un orden cronológico para poder hacer este ejercicio, ¿no? Primeramente arrancamos ahora con lo que serían los datos del ejercicio. Entonces vamos a anotar aquí, número 1. Perdón, vamos a ver el tamaño de la punta, está demasiado grueso. Acá será suficiente. Escogemos número 1, los datos de este ejercicio. Acá tenemos como datos primeramente el perfil, que es un BWT 6x20. De este perfil seguramente para el ejercicio hemos de requerir datos geométricos, por ejemplo, el área. Requeriremos también seguramente el radio de giro en el eje X, el radio de giro en el eje Y, que lo hemos de copiar de nuestro catálogo, porque es un perfil estandarizado. También vamos a necesitar seguramente referente a algunas dimensiones, por ejemplo, el ancho del ala BF,
el espesor del ala y también pondremos nomás el espesor del ala, como también el peralte o la altura de nuestro perfil. Recordemos que para un perfil de esta tipología, aquí tenemos acotado lo que sería el ancho del ala, el espesor del ala, como también el espesor del alma y todo el peralte del perfil de que está, si bien está invertido, está echado, no importa, sigue siendo esa la dimensión del perfil. Bien, eso en cuanto a al perfil mismo propiamente dicho. Posteriormente tenemos como dato que el tipo de acero de nuestro perfil es un acero A992. El tipo de acero A992 tiene la característica de tener una tensión de excedencia de 50 kSI y un esfuerzo último máximo en tensión de 65 kSI. Si hay duda al respecto, tenemos que ir a la parte 2 del manual a revisar justamente la tabla J, la tabla 2.5 para revisar los aceros que adecuan a ese tipo de perfil. Yo ya lo conozco, entonces yo lo coloco así. Tenemos también la longitud del perfil, son 30 pies. Y en cuanto a la demanda, tenemos una carga muerta de 40 kilolibras y una carga viva de 120. O un efecto de la carga viva, una tensión. Por último, tal vez vamos a separar acá unas líneas. Aquí tenemos el acero como tal. Aquí tenemos la longitud geométrica del perfil. Aquí tenemos todo lo referente a la sección transversal, a propiedades mecánicas y geométricas del perfil. Aquí tenemos la demanda. Pondremos acá entonces ahora, en cuanto a la soldadura, dice que es de filete. Y como característica, tiene 16 pulgadas a cada lado. Entonces, tiene una longitud de soldadura de 16 pulgadas. Un poco para recordar lo que vieron ustedes en resistencias materiales, en caso de soldaduras, específicamente, en caso de soldaduras, un filete se define, por ejemplo, una soldadura que puede tener esta forma de manera transversal. Sin embargo, para fines de cálculo, se considera un triángulo de lados iguales que tiene un tamaño, una dimensión llamada A ambos lados del filete, sección transversal. Y A sería el tamaño de la soldadura. Y para el cálculo de la resistencia de la soldadura, lo que se hace es coger simplemente la perpendicular desde la esquina hacia esta recta, y este sería el espesor de la garganta efectiva, tal como vieron ustedes en resistencias materiales, ¿verdad? Entonces una soldadura en filete se caracteriza por el tamaño, que sería la distancia, obviamente, y por su longitud. A lo largo de la soldadura del cordón que se va a soldar, tenemos la longitud de la misma, ¿no? Que podemos apuntar en este caso como LB2, ¿no? Que en este caso son 16 pulgadas, ¿no? Usualmente una soldadura se tiene que esquematizar por una longitud y un tamaño. Aquí nos faltaría, por ejemplo, en este esquema, aquí nos faltaría justamente el tamaño A de la soldadura, tanto en la parte inferior como en la parte superior, pero si es una misma soldadura de manera simétrica, se puede colocar simplemente así. Bien, en este ejemplo el tamaño no es dato, y seguramente que
acciones, solo aplica dos posibles combinaciones de carga. La primera es 1.4 es la carga muerta o de la acción muerta, y la segunda es 1.2 más 1.6 de la acción viva. Le voy a llamar PU1 y PU2. Hacemos los cálculos en este caso. Decimos 1.4 de 40 kips y 1.2 de 40 kips más 1.6 de 120. Hacemos los cálculos. Estamos con una calculadora prendida. Entonces la demanda sub 1 o la resistencia requerida sub 1, hacemos el cálculo y tendríamos exactamente 56 kilolibras. Y en el caso de la segunda ecuación, tenemos 240. Muy bien. Como sabemos, en la metodología LRFD, para poder verificar o diseñar, nos interesa encontrar la demanda crítica, en este caso, el mayor esfuerzo. En este caso, vamos a colocar como la demanda, obviamente, el valor más grande, 240 kilolibras. Primer dato importante para verificar si el perfil resiste o no resiste, como dice el ejercicio, esta demanda. Posteriormente, ya tenemos la demanda, pasamos a calcular ya lo necesario para el miembro que está en tracción. Lo que tenemos que hacer, primeramente, es una verificación de la esbeltez. Entonces, punto número 3, una verificación de la esbeltez. Recordemos que la esbeltez es una recomendación, no es una obligación, pero para la materia la hemos de tomar como obligatorio. No aplica a cables, pero sí aplica a perfiles, como es este caso, un perfil WT. Para la esbeltez, recordemos que la expresión que gobierna este comportamiento dice que el radio de giro, la longitud entre el radio de giro debería ser siempre menor o igual que 300. ¿No? El perfil T tiene dos radios de giro, tiene un radio de giro en el eje X y un radio de giro en el eje Y. Claramente va a ser más crítico el radio de giro que sea menor de los dos, para colocar en esta expresión y poder encontrar la esbeltez crítica. Otra manera sería encontrar esta ecuación de la esbeltez, hacerla tanto para el eje X como para el eje Y, y el último comparar el valor numérico de la esbeltez y encontrar el mayor. Ambas maneras son válidas, no hay ningún problema. Tenemos la longitud como valor conocido de 30 pies y el radio de giro no lo hemos copiado del catálogo. Entonces, procederemos a abrir el catálogo norteamericano. En este caso, para poder tener un valor o una planilla, si se quiere, última, entonces yo voy a ir por acá, les voy a mostrar, vamos a poner en el buscador base de datos, base, ISC, hacemos un enter y sale en primera instancia esta búsqueda, dice perfiles, base de datos de perfiles ICC versión 15, que es la última que tenemos vigente. Hacemos un clic y se descarga automáticamente la planilla, ¿no? Entonces vamos a grabar esto en el escritorio y tenemos ya la planilla última. ¿Por qué es bueno descargar nuevamente la planilla? Porque yo al manipular para los anteriores ejercicios he ido manipulando lo que serían filas, columnas, pintando, entonces se puede un poco desconfigurar y vale la pena tener una planilla que esté totalmente limpia e inmaculada para poder trabajar, mucho mejor, ¿no? Entonces aquí me sale la planilla, ahí está, sale así de manera inicial y vamos a trabajar con esta planilla, va a ser un trabajo más eficiente.
Bien. Habilitamos la edición de la planilla, la agrandamos y entramos a la base de datos. Sí, de manera original. Estamos buscando un perfil T, entonces claramente puedo yo agarrar, venir por acá, colocar un filtro y decirle que solamente me muestre perfiles T estructurales, WT. Entonces voy a buscar acá los WT, aceptamos y ya tenemos los perfiles T. El perfil del ejercicio es el perfil 6x20, entonces buscamos de manera rápida, en orden de mayor a menor. Encontramos el 6x20, que está justamente por acá. Aquí está. Vamos a marcar con un colorcito que destaque con un color amarillo. Y vamos a entrar aquí a hacer sacar sus características y propiedades mecánicas. La primera parte está todo en unidades inglesas. La segunda parte, con IPSE class hacia la derecha, cambia a las unidades del SI. Ahora voy a trabajar todo con unidades inglesas, porque así tengo el ejercicio. Copiaré las propiedades mecánicas. El área 5.84, entonces vamos a copiar aquí arriba, como datos, el área 5.84. Esto me va a perjudicar un cachito. Son pulgadas cuadradas. Tenemos ahora un canto de 5.97. Un canto de 5.97. Tenemos un ancho del ala de 8.01. 8.01. Voy a tener que mover esto porque no va a entrar en mi pizarrita. 0.1. Ya. Un espesor de alma de 0.295. 0.295, eso se me ha desconfigurado felizmente. Nos configuramos esto, vamos a hacer de vuelta, no hay problema. 0.295. Un espesor de ala de 0.515. Espesor de ala 0.515. Nuestros radios de giro, vamos a revisar. Radios de giro en el eje X de 1.57 y 1.94 en el eje Y. Radios de giro en el eje X 1.57 y el radio de giro en el eje Y de 1.94. Algo por último importante sería copiar los centroides. Aquí tenemos solamente uno. En el eje X, obviamente que está en simétrico, en el eje X está justo en el medio. Y en el eje Y, está de la ala inferior hacia arriba, tenemos un valor de 1.09. Vamos a poner esto acá. Un centroide Y barra de 1.09. ¿No? Ante la duda de qué es este valor, ya hay que ver el manual. Sin embargo, para poder explicar un perfil T estructural, ya lo conocemos, como tiene la siguiente configuración. Tenemos por acá cercano a el eje X, aquí está el centroide justo en el medio. Aquí tenemos el eje vertical, el eje Y,
La distancia entre la cara superior del ala hacia el centroide se llama Y barra. X barra no hay porque es justamente simétrico el perfil. Bien, ya con esto explicado entonces y con esos valores ya copiados del catálogo, vamos a trabajar primeramente lo que es el esbeltez. Tengo 1.57 y 1.94, entonces yo lo que voy a hacer es elegir el valor mínimo de ambos radios de giros. En este caso es el valor de 1.57, que es el radio de giro del eje X. No me he copiado, no me he equivocado, vamos a revisar. Última vez, sí, es el menor, el del eje X, 1.57. Entonces, en este caso, en el T estructural, el mínimo es el radio de giro en el eje X de 1.57, como dice acá la planilla. Bien, entonces trabajamos y decimos, esta esbeltez igual a 30 pies, que era la longitud del dato del ejercicio, ¿sí? Para llevar pie a pulgada, multiplicamos por 12, esto ya estaría en pulgada entre los 1.57. ¿Cuánto nos quedaría esta esbeltez? Verifiquemos. Nos queda 229.30. 229.30. Que este valor, si es bien alto, es razonable, es menor que 300, por tanto, nuestra verificación está muy bien, cumple. Pasemos ahora al siguiente punto, que en este caso ya tenemos que entrar a los estados límite. En los estados límites hemos de revisar usualmente primero la cedencia, posteriormente la factura. Si lo vamos a hacer ahora, 4.1, la cedencia o fluencia, como tú quieres llamarle, del área gruesa. O área bruta también. Son sinónimos que usamos frecuentemente en la literatura, también está así. Muy bien. Entonces recordemos que la expresión que gobierna este comportamiento dice lo siguiente, dice que la capacidad en tensión debe ser igual al factor de minoración multiplicado por el esfuerzo de cedencia multiplicado por el área gruesa. Tenemos todos los datos en el ejercicio, directamente calculamos primeramente la resistencia nominal, que sería FY por área gruesa. Bueno, con lo que tenemos este valor siempre aparte. Aquí tenemos el esfuerzo de cedencia de 50 KSI, ¿se acuerdan? Multiplicado por el área gruesa que copiamos del catálogo, que es 5.84. 5.84. A multiplicar KSI por pulgada cuadrada me va a dar kilolibra. Nos multiplicamos 50 por 5.84 y tenemos 292, exactamente. 292 kilolibras. Primer valor importante de resistencia. Vamos a marcar con un color amarillo porque es un valor relevante. Y como tenemos dos estos límites que estamos verificando ahora, le pondremos Pn sub 1. Ahora voy a ir a la capacidad. Entonces, en este caso diremos la capacidad es el valor de 0.90 por mi resistencia nominal. Por tanto, la capacidad es 0.90 multiplicado por 292. ¿Y esto cuánto sale? $262.8. Kilolibras. También vamos a marcar este valor como importante. Y el primer valor de capacidad que tenemos ya definido para este ejercicio. Ya con este valor podemos hacer una revisión. Ver 262 contra la demanda, que es 240.
Aquí vamos a marcar 240. Esta demanda contra la capacidad de excelencia nos dice que si el perfil está muy bien, tenemos un remanente de 22 kilolibras, 22.000 libras, está muy bien, estamos cerca, pero estamos muy bien. Ese remanente seguramente va a servirnos para verificar lo que sería la ruptura. Hasta aquí estamos muy bien. Pasamos al segundo estado límite, entonces, de 8.2, fractura del área neta efectiva. Fracturas, rupturas son sinónimos, no hay ningún problema. Bien, recordemos que las expresiones LRFD nos dicen lo siguiente, que la ecuación de capacidad en tensión es igual al coeficiente de minoración de resistencia de 0.75 multiplicado al esfuerzo máximo en tensión multiplicado con el área efectiva, donde el área efectiva simplemente es el área neta multiplicado por un coeficiente de retraso de cortante, que lo encontramos en función de los casos que hemos de ver en la norma. Asimismo, el área neta es igual al área total del perfil, o sea, el área gruesa, descontándole el área de los agujeros o huecos que existiesen. Bien, en este ejercicio, si revisamos la imagen o la gráfica del problema, vemos que al hacer la soldadura no quedan perforaciones, no hay huecos. Por tanto, para este ejercicio podemos descontarle esta parte de la ecuación. Acá podemos decir de esta deducción que el área neta es igual al área gruesa. Esto para este ejercicio, simplemente. Bien, comencemos ahora con el coeficiente U. Aquí voy a colocar el coeficiente de retraso de corte, coeficiente U. ¿Cómo lo encontramos? Hay que abrir la norma, o la especificación, mejor dicho, justamente el capítulo B, en el numeral D3.1, que vamos a abrir en este momento. Voy a mostrarles en este momento la norma. Traemos por acá y revisamos justamente. Bien, entonces revisando el cuadro vamos a verificar que el caso 1 no aplica porque no todos los elementos están conectados. Si revisamos la gráfica otra vez, vemos que el ala inferior sí está conectada, pero el alma del perfil TEN está libre, no está unido a ninguna parte del elemento. Por tanto, no aplica el caso 1. Caso 2 habla de todos los miembros en tracción o en tensión, excepto tuberías, donde la carga en tracción se transmite a no todos los elementos de la sección transversal por sujetadores o, es importante ver esta parte, soldaduras longitudinales en combinación de transversales. ¿Qué es una soldadura longitudinal? Vamos a explicar acá, haremos como un previo. Si tenemos, por ejemplo, una placa, una plancha, que tiene una fuerza que produce tensión, como este caso, y tenemos soldadura simplemente en estos dos lados, hablamos de que este miembro está conectado con soldaduras simplemente longitudinales. Ahora, si tenemos el mismo perfil y tenemos solamente soldaduras perpendiculares a la línea de acción de la fuerza, hablamos que el perfil tiene soldaduras simplemente transversales. Usualmente en la construcción usamos una combinación de los dos, longitudinales y transversales. Obviamente sí, que hay que ver el tipo de conexión para poder aplicar uno u otro tipo de soldadura filete. Si usamos los dos en este caso, diremos que tenemos una combinación de transversal más longitudinal. ¿Ya? Ya un poco les doy un anticipo. Conectar un miembro
solo con soldadura longitudinal es mucho mejor que conectar con transversal. Es más, es casi prohibido hacer una conexión solamente con soldadura transversal porque es una soldadura bastante frágil, no es muy bueno para un elemento o un miembro principal. Lo ideal sería solo conectar o longitudinal o una combinación de transversal más longitudinal. Entonces así tenemos que interpretar lo que dice nuestro reglamento. Caso 2 nos habilita soldaduras pero simplemente longitudinales en combinación de transversales. Revisemos nuestro ejercicio. Tenemos acá la fuerza de tensión. Tenemos la soldadura que simplemente es paralela a la fuerza en ambos lados. O sea que es longitudinal. No hay transversal. Por tanto, el caso 2 no aplica. Pasemos al caso 3. Dice, todos los miembros en tracción, donde la tracción se transmite solamente por soldaduras transversales. Este caso no aplica a nuestro ejercicio. Caso 4. Placas angulares, canales con soldaduras y también hills o T's, T estructurales, o perfiles W, con elementos conectados a tensión, donde la carga se transmite solamente por soldaduras longitudinales. Ese es el caso que tenemos que aplicar para nuestro ejercicio. El caso 4. En el caso 4 tenemos esta expresión. Aquí podemos ver esta imagen que es muy explicativa de este fenómeno. Entonces vamos a hacer una copia. Como estamos en la parte virtual, mejor para que nos quede bien esta planilla o esta hojita, copiamos esto. Vamos a llevar esto a nuestra hoja de cálculo. Esto también, como era solamente una explicación, hemos de hacer una limpieza, porque no era solamente para explicar. Pegamos nuestra hojita y vamos a ver a continuación cómo aplicamos este caso, caso 4. Bien. Como les decía, aplica, tenemos que anotar, tenemos aquí las T's estructurales habilitadas solamente con soldaduras longitudinales, ¿ya? Dice, y voy a copiar acá, U es igual a 3L cuadrado, 3L cuadrado, entre 3L cuadrado, W cuadrado por 1 menos X base entre L. Ya no suena el valor X base entre L, y aquí nos dice justamente, vea usted el valor de X barra, la misma definición del caso 2, o sea que X barra es el centroide de la conexión, ¿no? Entonces aquí pondremos X barra es igual al centroide de la conexión. El valor de L es la longitud de la conexión. Y W, en este caso, simplemente viendo la imagen o el esquema, es la altura o el ancho o la separación entre soldaduras, ¿no? La separación entre soldaduras. Bien, vamos a revisar nuestro ejercicio. Primeramente, definamos. La longitud de las soldaduras nos da en ambos sentidos 16 pulgadas. Aquí está como dato del ejercicio, 16 pulgadas. Entonces, este valor de L es igual a 16 pulgadas, que era igual, obviamente, definimos la longitud de la soldadura. Ahí está. Asimismo, en cuanto al centroide, X barra, lo hemos de revisar. Y fíjense, tenemos que encontrar entre esta parte que está conectada, voy a colocar con color verde, acá y a la izquierda, la distancia entre esta línea o plano de unión hacia arriba, hacia el perfil. Entonces, estaremos buscando esta distancia, que será para nosotros Y barra tal como explicamos en esta parte. Por tanto, ese X barra de la fórmula se refiere al centroide en el eje Y del perfil. Entonces, este es igual que el centroide del perfil de doble T.
¿Cuánto es este valor? Vamos a copiar 1.09 pulgadas. Bien. ¿Qué más tenemos como incógnita para hacer el ejercicio? El valor de W. W es la distancia entre cordones, ¿verdad? Transversal a la fuerza. Bien. Vamos a la imagen. Entonces tengo que acotar la distancia entre el cordón que está aquí a la izquierda, bueno, que está aquí a la derecha, que básicamente está calcado como la distancia o el ancho del ala, que sería BF. Eso es de la gráfica que estamos analizando, ¿verdad? Entonces vamos a analizar y vamos a colocar acá que de la fruto de la revisión de la gráfica, este valor W se equivale al ancho del ala, que en este caso era 8.01 pulgadas, si mal no me acuerdo, vamos a revisar. 8.01, correcto. Bien, ahí está. Por si acaso, esto como explicación, aquí nos da un valor de L2 y aquí un valor de L1, porque puede existir en algún caso un perfil como el angular, que tú tengas longitudes de cordones asimétricas. Entonces, ¿qué hacer para meter aquí en la fórmula de L? Se hace un promedio, se dice L1 más L2 entre 2, y ese valor tú lo copias o lo calcas acá a lo que sería la fórmula, por si acaso. En este caso, el valor de L es uno solo, así que no hay que hacer eso. Listo, entonces aplicamos esta fórmula. Y decimos entonces, U igual. Tres veces por 16 al cuadrado. 3 veces por 16 al cuadrado. Más 8.0 al cuadrado. Todo esto multiplicado por 1 menos 1.09 entre L, que sería las 16 pulgadas. Ahí está la expresión de cálculo. Entonces encontremos este valor aplicando nuestro cálculo. Por si acaso esto es multiplicación. Este punto es multiplicación. Por si acaso aquí también multiplicación. Y tengo 0.86. 0.86. Sí, adelante. ¿Alguien quiere preguntar? Por favor, participe. Ingeniero, sobre eso de la L con la L de la soldadura, algo explicó, no logré entenderlo bien, perdón. Ya, claro, me he explicado, pero vamos a volver a repetir. Una soldadura en filete, cualquiera sea esta, tiene esta configuración, como has debido vos estudiar con el ingeniero Merubi. La forma usualmente es una forma media circular hacia afuera, pero para fines de cálculo se considera un triángulo de lados iguales. Entonces, el plano resistente de la soldadura está delimitado por esta recta. Voy a pintar con amarillo, por esta recta, que va en todo el largo de la soldadura, en todo el largo que tú vas a soldar. Es un plano de falla. Este plano de falla, que lo voy a achurar, es el plano resistente de una soldadura, el plano del esfuerzo mínimo, donde está el cortante máximo. Este plano tiene una distancia, espesor de la soldadura por la longitud. Esta longitud es de la gráfica, como podemos revisar, está en perspectiva, pero de la gráfica es la distancia paralela, pues, a la fuerza. Paralela a la fuerza, ¿no? En este caso, la fuerza viene en este sentido, y tu soldadura también viene en este sentido. Ahí está. Es la longitud de la soldadura. ¿Cuál es su longitud? 16 pulgadas, como dice el ejercicio, o en la simbología de
de la soldadura, que es esta metodología de acotar una soldadura. Un triángulo invertido, tenemos el tamaño, que aquí no es dato, porque no es necesario, y su longitud, en este caso en pulgadas. Esta longitud de la soldadura es real, física, ahora para el caso de 3.1. Nos dice en el caso 4, usted fíjese, para la fórmula, este valor de L minúscula es la longitud L1 y L2 en promedio. Fíjate que es lo mismo, es la longitud de la soldadura, en este caso paralela a la fuerza de tracción. Es lo mismo que explicaba arriba, solo que aquí le he llamado yo LV doble, y aquí la fórmula le llama L, simplemente L minúscula, ¿verdad? Entonces, por ese motivo aquí lo hemos igualado, porque solamente es la nomenclatura que está cambiando, pero en el fondo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Eso es el análisis que hemos hecho. Como también el análisis es sacar que el X barra de esta fórmula se refiere al centroide del T estructural, que sería en este caso Y barra, y el ancho W, el ancho de la distancia entre sus cordones de soldadura, en este ejercicio es B. Esto no es fórmula, uno lo deduce viendo el esquema que tiene que hacerse para analizar este ejercicio. De ahí hemos ido sacando esto. Bien. Entonces, ya aplicando la fórmula nos sale un valor de 0.86. Y este valor, si bien es cercano a 0.90, no es más de 0.90, es un valor razonable, ¿no? Diríamos un valor razonable que va a servirnos para poder calcular. Pues un valor de 0.6, 0.5, ya tenemos que ver que este valor es muy pequeñito y realmente la conexión no estaría muy bien diseñada. Bien, como verán este ejercicio, la diferencia es justamente que no tenemos perforaciones y aquí hemos aplicado este caso 4. ¿Sí? Que tenemos entonces el valor de U, que nos quedaría para la fórmula el área neta, que tenemos que es igual que el área gruesa, y aplicar el área efectiva. Entonces, calculamos ahora lo que sería el área neta. Simplemente al igualar al área gruesa y simplemente, esto tenemos como dato, es un valor de 5.84. ¿Por qué igualamos? Porque no existe perforaciones. Bien, ahora el área efectiva que es U por el área neta, lo podemos evaluar. Entonces 0.86 multiplicado por 5.84. ¿Cuánto sería? 5.02. 5.02 pulgadas cuadradas. Bien, ya tenemos todos los valores para poder calcular, entonces pondremos la capacidad nominal. La capacidad nominal es el esfuerzo máximo por el área efectiva, entonces evaluemos 65 KSI, 5 KSI porque es un acero A992, multiplicado por 5.02, que es nuestra área efectiva. Asimismo, ya la capacidad en tensión será el coeficiente de minoración multiplicado por esta nuestra capacidad nominal y vamos a evaluar. Entonces, 65 por 5.02, hablamos de 326.30. Por 0.75, hablamos de 244.72. Esto lo marcamos con amarillo porque es un valor relevante en nuestro cálculo. Y le hemos llamado PN sub 2, ¿se acuerda? El segundo estado líquido. El segundo estado líquido. Ahí está. Revisamos 244, revisamos influencia 262 y la capacidad o la demanda 240. Estamos verificando que está cumpliendo, pero para hacer un buen cálculo tendremos que encontrar ahora la capacidad. Puedo colocar
4.3, mejor 5, realmente la capacidad. Y la capacidad simplemente en tensión será con color verde. Simplemente será el valor mínimo de los dos límites que hemos revisado, en este caso entre la excedencia y la fractura. En este caso, 244.72. Bien, ahora vamos a verificar el miembro, como desde la pregunta decía, verifique, es número 6, relación demanda-capacidad. Relación demanda-capacidad. Muy bien. Esta relación dice lo siguiente, una relación demanda, y viene de dónde, tenemos que recordar, para el LFD. Esta expresión de cálculo fundamental dice que las capacidades, en este caso en tracción, debe ser siempre mayor o igual que la demanda para que esto funcione. Hacemos un despeje, puedo decir, en este caso, que la demanda viene a dividir la capacidad, o la desigualdad. Ahí está. Esta es la relación demanda-capacidad. Pues. Por tanto, entonces voy a colocar que esta relación demanda-capacidad es igual a el PU, 240 kilolibras, y la capacidad 244.72. Lo vamos a pintar acá también porque era un valor relevante. Entonces tenemos un valor de ¿cuánto? 0.98. Un valor de 0.98. Un valor adimensional, sí, pero que nos indica, nos dice lo siguiente, que el perfil, aquí como conclusión, el perfil WT 6 por 20, ¿no? 6 por 20, perfil 6 por 20, sí, baja al 98% de su capacidad. Vale decir, estamos cerca al límite, sin embargo, por la metodología del LFD, estamos muy bien, porque nos habilita la metodología, inclusive llegar al valor de 1, es decir, al 100%. ¿Dónde está el factor de seguridad? En los coeficientes de minoración, de resistencia, como también está involucrado este margen de confianza o nivel de confianza o confiabilidad en los coeficientes de mayoración de la demanda, es decir, los valores que hemos usado acá en la demanda de 1.2 y 1.6. Ahí está nuestro margen de seguridad. Entonces, si nos acercamos más a 1, estaremos muy bien. El perfil está excelentemente diseñado, está trabajando muy bien a un nivel de trabajo del 98%. Bien, y esa es la respuesta final de este ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengan, estudiantes? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? ¿Seguimos en línea? No tengo retroalimentación. ¿Seguimos todavía en línea? Seguimos, Inge, seguimos. Perfecto, ¿no? Creo que ha quedado un poco más claro. Hay mucha variedad de ejercicios.
perforaciones y perforaciones. Creo que este es un típico ejemplo de un perfil conectado con soldadura y que creo que ha quedado claro que es lo importante a la hora de calcular, por ejemplo, el coeficiente U con el caso 4. Bien. La pizarra, por si acaso, les voy a enviar, no se preocupen, les voy a enviar. Esto habría que ahora colocar en una planilla, ¿no? Para ir trabajando, una planilla de tipo MATCAD o Excel. Que sería como que la tarea de ustedes, hacerse la planillita para tener listo para poder trabajar. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos ver acá? Vamos a revisar. Hay algo más que les puedo yo mostrar. A ver. Este me gustaría. Este ejercicio es muy bueno. Vamos a revisar. Y dice lo siguiente. Diseñar el miembro estructural en un rango económico que se muestra. Que voy a cambiar un poco la redacción. Ya está mal. Diseñar el miembro estructural de un rango económico que se muestra, que es de acero tipo A992, sabiendo que la carga mayorada debe resistir es de 120 toneladas métricas en tracción. Acá. La conexión también debe ser diseñada y estará hecha con pernos de 3/4 de pulgada de tipo A325X, tipo aplastamiento, como se muestra. Bien. A ver, vamos a ir por partes. Fijémonos en la imagen, tenemos un perfil en forma de I. No es un perfil W, es un perfil en forma de I, hecho con planchas. Por tanto, tú puedes coger planchas de diferentes espesores, soldarlos y tener un perfil en forma de I. Fíjense que la geometría del perfil está acá. Dice altura total de la sección. No le pone D, le pone H. Bueno, es una nomenclatura que tiene. Espesor de alma, ancho del ala, espesor del ala. Entonces, tenemos eso como datos. Tenemos todo lo que es el espesores y el ala, pero lo que no tenemos es la altura de la sección. Es decir, no tenemos el tamaño del alma. ¿Ya? Y nos piden colocar un valor numérico acá para que esto trabaje y funcione de una manera correcta. Nos dice que tenemos conexiones en las alas. Está materializado en cada ala por 4 pernos, 2 por fila paralelo a la fuerza, en este caso de 3/4 de pulgada. Estos pernos dice A325X. Claro, este A325X nos va a servir para definir la conexión, es decir, para calcular la resistencia, por ejemplo, acortante de los pernos. Ya, ahora, en este caso en tracción siempre no es relevante todavía este valor numérico, no es importante. Será importante cuando veamos conexiones, que es lo que hemos de ver la siguiente clase. Bien, entonces aquí la pregunta es, H, ¿cuánto vale H? Bien interesante, ¿no? Tiene su lógica y es un ejercicio muy bonito. Tendríamos que tal vez ir probando, ¿no? Probamos una altura, verificamos qué nos da y ir iterando. De manera manual, ¿qué podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre alguna manera de hacer? Tal vez esto vamos a copiar, primeramente en hojita de cálculo. Me copiaron un cachito. Ahí. Y vamos a copiar a la hojita de cálculo. Vamos a continuar acá, hacia abajo. Ya, voy a esquematizar lo que dice la geometría. Aquí tenemos, dice la altura de la sección, este H no está como D, no importa. Hay que entender nomás lo que nos quiere pedir o decir este ejercicio. Entonces aquí tenemos de aquí abajo, de arriba aquí abajo, toda esa distancia vertical, como la altura H le llama, en este caso, a este ejercicio. Altura H. Tenemos el ancho del ala, que tenemos como dato 300 milímetros. Simétrico, ¿no? Espesores, aquí tenemos 7 milímetros. 7 milímetros. Tenemos también este espesor del ala, también 7 milímetros. No es tan frecuente, usualmente en las alas usamos espesores más grandes, ¿no? Pero acá, en este ejercicio nos da 7 milímetros.
Ahí está. Solo nos queda esta altura H. Y si te fijas, lo que va a definir básicamente va a ser la altura del alma. El perfil o las placas de las alas es 300 por 7. Lo que faltaría por definir sería la altura del alma, que sumado al espesor del ala va a darnos H mayúscula. Entonces aquí voy a poner con otro colorcito, nuestra incógnita fundamental es esta distancia entre las alas, que le vamos a llamar H minúscula. Es la altura o el alto del alma. Podemos decir que H, que no se conoce, es la altura del alma más 2 veces el espesor del ala. Una ecuación deducida con la geometría que acabamos de revisar. Entonces, ahorita la incógnita fundamental es decir, la placa del alma, ¿cuánto va a ser? Entonces aquí voy a colocar en cuanto a las alas, son placas de 300 por 7, todo en milímetros, obviamente. En cuanto al alma, son placas, es una placa, perdón, placas de una distancia no conocida H, multiplicado por 7, igual en milímetros. Entonces, ahí está la incógnita de este ejercicio. ¿Qué podríamos hacer así rápidamente para iterar que sea un poco más sencillo a la hora de hacer el cálculo? Como tengo la conexión, puedo ir con la ruptura, un poco se me puede complicar. Tal vez lo más sencillo sea irnos con el área gruesa. Podría decir tal vez lo siguiente, un poco adelantándome, ¿no?, a lo que ahorita vamos a trabajar. Podría decir lo siguiente. ¿Qué les parece? Que la capacidad en área gruesa, es decir, 0.90 por FY por el área gruesa, debe ser mayor a la demanda. De aquí puedo despejar. Puedo decir entonces, el área bruta requerida es mayor o igual a la demanda entre 0.90 la tensión de excedencia. En este ejercicio tengo como datos lo siguiente. Un acero A992. Yo sé que este acero tiene un FY de 50K6, aquí lo voy a colocar. Tengo también la demanda, dice carga mayorada, o sea que es PU, de 120 toneladas métricas en tracción. Y ya tengo también, entonces, y vamos a ir tiqueando o colocando con amarillito, con este otro color, solo que vamos a bajarle la intensidad. Tengo yo PU, tengo FY, y puedo encontrar entonces un área requerida. Puedo encontrar valor numérico. Por otra parte, yo puedo decir lo siguiente. Geométricamente el área de la sección en forma de I con placas rectangulares, ¿qué va a ser? 2 veces el área de las alas, que sería 300 por 7, voy a encontrar en milímetros cuadrados, ¿no? Más la altura del perfil multiplicado igual por 7. Que esta expresión lo voy a igualar al valor numérico que me dé esta ecuación. Y voy a colocar aquí. Y de ahí vamos a despejar entonces un primer tanteo, un valor de H que sea razonable, ¿no? Obviamente los tipos de falla usualmente están gobernados por la ruptura, pero este valor H de inicio nos va a servir para comenzar a verificar y ir probando. ¿Qué les parece? Pues calculemos pues esto para el primer tanteo. Y voy a agarrar entonces y vamos a aquí colocar, ¿ya? Este valor, este calculito de acá. Demanda. Hagámoslo más en unidades métricas. 120 toneladas métricas. Yo quiero encontrar una relación que me vincule tonelada con Newton. Entonces, como estamos en... Voy a abrir una hojita MATCAD. Una hojita MATCAD vamos a aperturar. Entonces, aquí voy a decir PU. PU 120, vamos a poner estas unidades inglesas, así 120 toneladas métricas. Ahí está. Esa variable entonces ahora le vamos a colocar
justamente en newtons, ¿no? Ahí estaría. Podemos esto modificar acá, formato matemático, quiero en decimales. Está. Asimismo, la tensión de referencia, ¿no? Que es un A0 A992, por tanto voy a colocar una tensión de fluencia de 50 K6, cuya conversión en unidades del SI, en megapascal, tenemos 344.73, 345 prácticamente, 345. Entonces eso vamos a componer en la planilla, o de manera manual, tenemos, sería 1.177.000, 1.176.000, perdón, 798 newtons entre los 345 megapascales. Y me tiene que dar milímetros cuadrados, ¿verdad? Vamos a dividir. Entonces, manualmente lo dividimos. Y tenemos una área requerida de 3.411 con clavado, ¿no? Milímetros cuadrados. Acá igualamos los 3.411 y despejamos este valor. Le vamos a restar al 3.411, lo que sería la expresión 2 por 300 por 7. Y dividimos entre 7, ¿no? Y le calculamos cuánto sería. Inge, una pregunta. ¿El valor de 345 no había que multiplicarlo por 0.9? Ah, tienes toda la razón, verdad es eso. No hemos copiado acá. Tenía que multiplicarse. 0.9. Gracias. Ahí está. Vamos a modificar este valorcito. Aquí. Ahora sí. Otra vez, entonces, este valor de 3.411 entre 0.9, entonces. Entre 0.9. 3.790. 3.790. ¿Ya? Y también lo copiamos. Ya está. Entonces, en mi cálculo, ahorita yo lo que estoy haciendo con la calculadora me está saliendo algo raro. Evaluando esta parte de la ecuación, ¿cuánto nos sale? Es 2 por 300 por 7. Y nos sale 4.200. Nos sale 4.200. Que es mayor que este valor que está acá. Por tanto, nos saldría como un valor negativo acá. Un valor numérico negativo. Claro, numéricamente, ¿no? Obviamente esto no puede ser así. Quiere decir que solo con las alas andamos sobrados para el tema de la fluencia. Solo con las alas. Ni siquiera tener un ala, ¿no? Entonces podemos plantear un valor de H pequeñito, chiquitito, valor mínimo de unos, imagínense, unos 20 milímetros, o 20 centímetros, o 100 milímetros, y ir verificando la ruptura, ¿no? En este caso es especial, en Cerencia tenemos un margen muy grande, pero hay que ver ahora lo que sería la ruptura. Entonces aquí hay que plantear con un valor, yo diría, mínimo, ¿no? Un perfil así en forma de no podemos construirlo, imagínense, de 1 centímetro de alma, ¿no? Sería incoherente. Por lo menos para 3 centímetros de ala, démosle pues unos 10 o 20 centímetros, ¿qué les parece, digamos? H, comenzar con unos 15 centímetros, sería algo por lo bajo, digamos. Ingeniero, una preguntita. Adelante. ¿Tenemos que trabajar con megapascales o solo con pascales? ¿Por qué? No entiendo tu pregunta. ¿Por qué la pregunta? ¿Me puedes repetir, por favor?
¿Tenemos que llevar de megapascales a pascales o tenemos que trabajar con megapascales? Pero eso es una pregunta que no viene al caso. Se supone que tú que ya prácticamente eres ingeniero, ¿no ve? ¿Qué es megapascal? ¿Qué es un megapascal? Es newton sobre milímetro cuadrado, ¿sí o no? Aquí tengo newton. Aquí abajo tengo su equivalente, newton milímetro cuadrado. Se cancela, me queda milímetro cuadrado, ¿sí o no? ¿Verdad, no? Todo claro. Ah, muy bien. Entonces, podemos tantear con este valor de 15 y verificar si no nos cumple, o si nos cumple por mucho también en la ruptura, le vamos a ir bajando para algo coherente para 300 milímetros, o sea, por lo menos 10 centímetros le daremos pues de altura, ¿no? Un perfil sería muy chistoso, ¿no? Muy ancho y alas muy chiquitito en el alma, ¿no? Obviamente yo cambiaría el tamaño de las alas, un poco más pequeño en ese caso, para que sea algo más coherente, pero en el ejercicio nos pide que encontremos este valor de H, no hay otro. Lo otro está ya definido por el ejercicio, ¿verdad? Bien, pues entonces aquí tanteamos de esa manera. Y este ejemplo tengo en planilla. Vamos a ir viendo con una planilla para un poco cambiar esta parte manual, ¿ya? Y vamos a revisar con ustedes. Denme un segundito. Sí, buen día. Mira, te voy a ser sincero. Todo tenemos que trabajar en el sistema internacional. Porque es lo más convencional. Me ha tocado ver a mí en los exámenes, por ejemplo, que hay gente que calcula, por ejemplo, ¿no? Este esfuerzo de fluencia, de fluencia, le pone unidades, por ejemplo, en newton centímetro, por ejemplo. O sea, algo que ya es algo rarísimo, ¿no ve? O le pone la fuerza, no sé, pues en valor que no es conocido. La sugerencia es todas sus planillas que trabajen hagan en unidades del sistema internacional. Todo, porque en el trabajo del día a día se debe entregar en unidades del sistema internacional. Porque los contratantes, los que revisan incluso, te van a observar. Hay gente que todavía hace cálculos en hormigón y en acero con el sistema tradicional, el sistema MKS. En ese sistema, ahí vale lo que serían las toneladas métricas y ahí las áreas, por ejemplo, son en centímetros cuadrados, los esfuerzos son en kilogramos fuerza por centímetros cuadrados. Eso también se podría hacer en unidades MKS, pero mezclar, digamos, centímetro con newton y demás, eso no, por eso no sería muy bueno. Preferentemente trabajemos en SI, ¿ya? Bien, aquí tengo la planilla, el mismo ejercicio, vamos a ir viendo, ¿sí? Acá, fíjense, en el MATCAD, de entrada tiene una ventaja. Tú le pones la variable h, por ejemplo, sobre la cual tú puedes ir calculando. Yo le llamé D, por si acaso, a esta distancia entre alas. Es que no era correcto el que llame H, el que llame H minúscula. Lo voy a reemplazar, ahorita no se preocupen. Voy a poner H minúscula. H, ¿cómo está acá? H minúscula. Ahí está. Entonces, no hay problema. En el MATCAD, tú lo que puedes hacer es ir iterando. Vas iterando este valor de H mayúscula, o si quieres el valor de H minúscula, como tú lo quieras ver. Y el cálculo va cambiando y tú vas verificando si cumple o no cumple, ¿no? Esa es una ventaja del MATCAD. Tú puedes hacerlo manualmente, si por fuerza bruta, digamos, no te cumple con 100, le bajamos a 80, o si no cumple con 100 y más la demanda, 120, de manera manual. Pero la manera lógica de hacer sin planilla sería como acá explicado, tanteando con el área gruesa. Acá salió algo incoherente, entonces podemos ir probando, ¿ya? Fíjense acá, hemos arrancado y voy a copiar con lo que plantea ya 150 milímetros, ¿no? 15 centímetros.
En este caso yo planteaba eso para la altura h minúscula. Entonces, en esta planilla tengo 136, voy, para que sea esto 15 centímetros específicamente, lo puedo ir subiendo. Entonces esto seguramente vamos a ir probando para que nos salga igualito. Entonces 164. Para no cambiar mi planilla, que lo he hecho así, ¿no? 150, que también era como la estimación que habíamos hecho en este caso, formato matemático y amarillo, ya, solo para que quede. Ya. Lo demás es dato, fíjense. Tengo el ancho del ala, 300, espesores de ala y alma, el diámetro del tornillo, el módulo de elasticidad del acero, que aquí no era tan importante, pero lo voy a colocar, y el acero A992, su esfuerzo de fluencia y su esfuerzo de ruptura. La demanda, directamente 120 toneladas métricas. Un poco más grande lo voy a hacer para que se vea más claro. Avancemos pues. Propiedades del perfil. Aquí ese punto es importante colocar porque es un perfil que no es estandarizado, que no puedo colocar en datos área gruesa y demás. Debo calcular sus propiedades mecánicas. Por ejemplo, el área. El área de este perfil es 2 veces el área, decíamos, del ala más el área del alma. Aquí está. 2 veces el área del alma, o sea, 2 veces PF por TF. Ahora, el área del alma, como cambia la variable acá con H, sería la altura del alma, si lo voy a colocar, la altura del alma por el espesor del alma. En cuanto a los rayos de giro, para encontrar lo que sería mi esbeltez, debo encontrar primeramente la inercia y después el rayo de giro. La inercia en el eje Y, ¿por qué? Porque el eje Y es el eje más débil de un perfil en forma de Y. Y por tanto, que me va a dar la menor inercia y el menor radio de giro. En el eje X, ahorita no me convendría hacer porque va a ser irrelevante. Entonces, en el eje Y, tengo, en cuanto a las alas, 2 veces la inercia que sería la base, que sería el espesor, por la altura, que sería el ancho al ala, al cubo entre 12. Y en cuanto al alma, sería básicamente la altura, o la base de nuestra sección sería la altura del perfil, o del alma, por el espesor del alma al cubo entre 2. ¿Cómo cambio la variable? Aquí colocaremos H. Ya está. En milímetros con la cuarta. Tengo ahora mi radio de giro, que simplemente es la raíz cuadrada de la inercia entre el área. Y por último, esta ecuacióncita que lo vamos a hacer un poco más grande para que se vea que es algo interesante. ¿Por qué? En la pregunta no nos dice, en este caso, algo sobre la longitud. No nos dice. Solo nos dice diseñar el miembro estructural, es decir, darle los tamaños a la sección. No nos dice si la longitud del elemento es de 3 metros, 4 metros, pero en este caso yo he hecho este paso para verificar cuál sería la máxima longitud posible que debería tener este elemento, ¿no? De la ecuación L entre R menor o igual que 300, despejamos el valor de L. L máximo en este caso multiplicaríamos los 300 multiplicado por el radio de giro, menor. Nos sale en metros 23.24 metros. O sea, es algo realmente gigante que podría ser este perfil por el tamaño que tiene. Obviamente un perfil de intención de 23 metros no es algo razonable, pero es la longitud máxima que podría tener. O sea, con esto yo estoy seguro que la sección que está acá no es esbelta. O sea, es realmente para un elemento común, 4, 5 metros, 6, 7, excelente, nos cumple de sobremanera. Esta parte tal vez es un poco irrelevante hacer en este ejercicio, pero es como una idea que se me da a mí. ¿Por qué? Porque si me salía, por ejemplo, 0,5 metros, yo sabía que si bien aquí no tengo una longitud, me podría opinar acerca de si ese es esbelto o no el elemento o el miembro, pero yo con esto podría darme cuenta con los 0,5 metros de que realmente la sección es muy pequeñita, porque un elemento de atracción de 0,5 metros no es común, por lo menos 1 metro, 2 metros, ¿no? Entonces ya me da una idea, en este caso una idea de que voy muy sobrado en cuanto a sección. Estados límites, entonces. Cedencia y ruptura. En cedencia ya conocemos el factor phi 0.90, la capacidad nominal, que le he llamado Pn sub 1, área bruta por la tensión de cedencia, y por último la capacidad. Aquí lo dejo en toneladas. ¿Por qué en toneladas? Porque como el PU está en toneladas, que si aquí lo voy a convertir obviamente a lo que sería sistema internacional, es decir, kilonewton. Yo quería mantener esta mirada de este valor numérico contra este otro valor numérico para ir comparando, solamente por eso. Para copiar o para entregar la planilla, mejor es que yo tenga el sistema internacional, ¿no? Y ahorita lo vamos a hacer. Voy a copiar esto.
y vamos a poner esto en kilonewton, que es la unidad que manda en el sistema internacional. También lo vamos a hacer un poco más grande y con un colorcito amarillo. ¿Ya? Bien. Entonces, comparando este valor de 1176 contra la capacidad, lo vamos a hacer así, de 1628, entonces estamos muy bien. Este valor es mayor que la demanda, estamos sobrados. Puedo programar esto en MathCAD que me diga la planilla automáticamente si cumple o no cumple, ¿no? Pues comparando solamente los valores numéricos en magnitud. En este caso, perfecto. Ruptura. En ruptura hay que ver primeramente el coeficiente de minoración, que es este valor numérico. Ahora el caso, ¿no? Para un perfil en forma de I, que está conectado solo por las alas, vamos a la norma, y no estamos en el caso 1 porque no está conectado a nuestra alma. El caso 2 sí aplica porque es un perfil que no es tubular, que está conectado por pernos y que está conectada en este caso solamente en las alas y aplicaría como esta gráfica que está aquí, ¿verdad? U es igual 1 menos X barra entre L. También el caso 7 se puede aplicar para perfiles W, M, S o HP, pero este perfil no es W, es un perfil armado que yo lo he fabricado con planchas. Por tanto, caso 7 no aplica, solo el caso 2. Bien, pues con el caso 2 entonces vamos a revisar esta ecuación. De la gráfica, en cuanto al ala, fíjense, X barra es el centroide del perfil T equivalente. Entonces hacemos un cortecito y nos inventamos este perfil T equivalente, y este H entre 2 es como la altura de total del perfil que no conocíamos, que hemos tanteado, entre 2. Vaya este centroide geométricamente con las dimensiones de ala y alma. Aquí está puesta la ecuación que se ha deducido, ¿no ven? Centroide es simplemente el área del ala por la distancia. Aquí no tenemos D, ahora se lo hemos convertido a H minúscula, ¿se acuerdan? A H minúscula. Es el área del ala por la distancia del borde hacia el centroide, que sería en este caso TF medios, más el área de la parte del alma. Esta área del alma es la altura del alma entre 2, multiplicado por el espesor del alma, multiplicado por su distancia, que sería del borde hacia abajo, sería el espesor del ala, más la mitad de la altura H minúscula, perdón, un cuarto, no la mitad, un cuarto de H, del valor del alma, un cuarto, porque el H es total, ¿verdad? Aquí sería H medios y aquí tendríamos H cuartos, como está aquí. Bien, entonces tenemos este valor de área superior y abajo tenemos el área total, ¿no? Que solo es copiarnos el área que está acá y que está acá. Esto era H. Tenemos 1.17 centímetros. ¿Es razonable 1.17? O sea, es 11 milímetros. Vamos a revisar. Tenemos en la gráfica 7 milímetros, o sea que el centro está por aquí, cerquita al ala. Es coherente y razonable. Está muy bien. Entonces, ahora aplicamos simplemente para la ecuación. Primeramente, saber cuánto es el centroide, este X barra. Es la distancia, yo le he puesto que X puntito es Y barra, lo igualado. Ahora, la longitud. Vamos a ver la gráfica. En la gráfica tengo la longitud. Y aquí está oculto, fíjense, no está acotado. La longitud L debería ser entre este centro y este centro, esa distancia, ¿no? Ahora, ¿cómo encontramos esa distancia? Fíjense, aquí hemos colocado en la planilla una distancia de 4 pulgadas. Esto de manera manual hemos colocado. ¿Qué dijimos en clases? En conexiones hemos de revisar cuánto es la distancia al diseñar una conexión. Sin embargo, esa distancia que le voy a llamar, si quieren, P, la distancia P, simplemente dice, se vincula con una separación mínima, un P mínimo, y con un P máximo. Si trabajamos con el P mínimo, decíamos por lo menos que sea 3 veces el diámetro del conector. Hablamos de esto 3 veces por el diámetro del conector, que es 3 cuartos, tendríamos 9 cuartos.
de pulgada, ¿verdad? 9,4 pulgadas. 94, ¿cuánto tendríamos así en decimal? En decimal tendríamos 2.25. 2.25 pulgadas, lo mínimo, ¿no? Y este máximo es la separación, usualmente está vinculada si el miembro está pintado o no está pintado o tratado, y si está a la intemperie o no, y más o menos es entre 12 y 14 veces el espesor del ala, ¿ya? Pero usualmente nos vamos siempre con el valor mínimo, cerca al mínimo, porque es un valor más económico, ¿no? Así evitamos un traslape mayor. 2.25, y aquí en la planilla, ¿cuánto le hemos colocado? 4. Hemos subido de 2.25. ¿Qué ha pasado? Que seguramente si yo le ponía 2.25, estaba de que el valor de U era muy pequeñito. Hagamos con el mínimo. A ver, veamos con el mínimo. 2.25, aquí me sale U, el valor de 0.79. Vamos a ver qué nos sale, ¿ya? Posterior, esto, SI, entonces todo en SI tiene que ir en milímetro, ¿no? Efectivamente, todo tiene que ir en milímetros, estamos en el SI. Bien, en el ruptura ahora tenemos que encontrar la perforación en cuanto a los huecos, el diámetro del agujero estándar. Es el diámetro del perno más 1/8 de pulgada. Esto vale hasta menos de 1 pulgada, tenemos 3/4, estamos muy bien. Entonces, aplicando este cálculo, nos sale 2.22 centímetros. Esto igual lo voy a colocar en milímetros para estar con el SI. El área neta es el área gruesa menos 4 veces. A esto hay que reducir. Esta es la forma de reducir. Vamos a revisar. Tal vez de esta hojita. Si verificamos en una sección transversal, la línea de falla, ¿cuál va a ser? Aquí está la carga o la demanda. Aquí tendríamos la línea de falla. Justamente la primera línea que encuentra la fuerza en tensión. Viendo de arriba, tendríamos en esta línea 2 conectores. Pero para que se rompa el perfil de manera completa, tiene que partirse no solamente la parte de arriba, no solamente, voy a marcar esto con otro colorcito, no solamente esta parte tendría que romperse, es decir, la parte de arriba, ¿no? También tiene que partirse el alma y partirse también la parte de abajo. Todo esto debería fracturarse, partirse. Entonces, con esa lógica, no solamente veo la ala de arriba, también veo el alma no hay perforaciones, y en el ala inferior tengo también 2 perforaciones. En cada línea de falla tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 conectores. Esto no es regla, depende mucho del tipo de elemento que estemos analizando. Aquí tenemos 4. Entonces vamos a ver acá. Tenemos 4 diámetros del agujero estándar por el espesor del ala. ¿Por qué del ala? Porque los huecos están dados justamente en las alas, ¿no? Ahí aplica TF, como está aquí en la forma. Listo. Encontramos en milímetros cuadrados lo que sería nuestro área neta. Área efectiva U por área neta tenemos acá en milímetros cuadrados ya la expresión definitiva. La capacidad en ruptura de la área neta efectiva, la capacidad nominal, Pn sub 2 es área efectiva por esfuerzo último, que vamos a colocarlo en kilonewton, no hay ningún problema. Y por el coeficiente de minoración también ya vamos a colocar esto en kilonewton. Ahí está. 1237 contra la demanda que era 1176. Entonces también está muy bien, satisfactorio. ¿Sí? Hasta aquí ya estaría nuestro diseño. De ahí en adelante todo lo que está acá, conexión empernada, aplastamiento y demás, esto lo debemos de ver después, no se preocupen. Hasta aquí estaría nuestro ejercicio, hasta aquí. Fíjense que yo puedo encontrar una relación demanda-capacidad. Yo podré decir, por ejemplo, aquí tengo ya programado seguramente, aquí tengo ya todo programado. Podría coger todo esto de la siguiente manera, ir en la parte superior, abrir esto por acá, solamente para tracción simple, copiar, dice que mi capacidad es el mínimo de la capacidad 1 y de la capacidad 2. Esto quiero que esté en kilonewton. Y
mi relación de capacidad, que esto lo voy a colocar también en kilómetro para yo trabajar con el SI. Cambiando esta variable. Sí. Y así. Estaré diciendo que mi perfil está cumpliendo y está trabajando al 95.1% de su capacidad. ¿Verdad? Así. Podríamos optimizar. Quiero llegar casi a 100%. Entonces, la ventaja de la planilla MATCAD es que yo puedo agarrar y puedo decir, bueno, aquí vamos a ir cambiando, ¿no? Y esto vamos a bajar. ¿Qué les parece esto? A 100 milímetros, toda la altura del perfil. La altura del alma me sale a 86, muy chiquito, pero vamos a ver si nos cumple. En este caso, nos sigue cumpliendo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el valor ahora ha bajado? Pues ha bajado porque seguramente en el cálculo del valor del centroide, ya esto nos va a ayudar a que el coeficiente U se incremente. Parece un poco paradójico, ¿no? Claro, es que la resistencia está gobernada por la ruptura en este caso, no por la adherencia. Al bajar el área, no importa, baja también el centroide y por tal motivo también sube un poquito lo que es mi valor de U. Y en este caso sigue cumpliendo un valor menor. Le seguiremos bajando. Bajámosle a 50, a ver. Algo no es real, ¿no? Es muy pequeñito. ¿Cuánto nos sale? Estamos ya cerca al límite, pero 50 milímetros. Aquí hay que aplicar la lógica, ¿no? Esto era de un examen. Aquí hay que aplicar la lógica. Si solo fuese por tensión, sin conexiones, o sea, de lógica, no valdría la pena tener 5 centímetros de perfil a alas que tengan 30. Entonces, aquí no les decía hay, el menor H, sino en un rango económico, decía, ¿no? Un rango económico es mayor a un 0,80, 85% de su capacidad. Entonces, de lógica, yo podría colocar, como estaba anteriormente, por lo menos, ¿no? Lo que decíamos, tener un valor de 15 centímetros en la placa del medio, por lo menos 15 centímetros, ¿no? Que sería algo pequeñito, comparado a los 30 que tienen las alas, ¿verdad? Y con esto tenemos, como hicimos a un principio, una relación de mano de capacidad del 95%, estaríamos muy bien, ¿no? Hasta ahí. La ventaja de la planilla, ¿no? Contra hacer a mano, que uno puede ir tardando, ¿verdad? Ahora ustedes pueden programarse en la calculadora, similar a esto, tal vez con programación en su Hewlett Packard o en la ClassPad o la que tengan, para ahorrarse pasos. Por ejemplo, en cuanto a los centroides y demás, no hay problema. Ustedes pueden programarse o usar un programa que tengan en la calculadora para centroides, áreas, inercias, radios de giro. Ahorran este paso y también ahorran este paso acá de propiedades mecánicas que hicimos acá. Posiblemente en el examen yo les pregunto un perfil armado, como está acá, un perfil que no es de catálogo, entonces tendrían que hacer este paso. Y pueden ahorrarse programándose una aplicación de cálculo de áreas, inercias, usando una ya hecha, pero obviamente manejándola bien, con criterio. El problema no es tanto la fórmula, el problema es saber usar o la inercia en el eje Y o la del eje X, tener criterio. Posteriormente, lo que serían estos límites, pueden programarlo. Es muy sencillo el de la fluencia o senencia. Y el de la ruptura, podrían hacer por casos, tal vez tener una programación caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y usar el caso que corresponde, entonces elegir un criterio y aplicar para aplicar esta fórmula de X base, aunque no es muy difícil, también esto no podrías, si lo vas a querer programar, esto es muy evidente, ¿no? Lo puedes hacer a mano, no hay problema. ¿Sí? Entonces, eso sería la recomendación. ¿Alguna pregunta que tengan? Dije yo una preguntita. Adelante. Para allá del diámetro del agujero, ¿cuánto tendríamos que sumar cuando el diámetro del perno es mayor o igual a 1 pulgada? Buena pregunta, ¿no? Si es mayor o igual a 1 pulgada, se le suma 1/8 más otro 1/16 de pulgada. ¿Eso de dónde viene? La clase anterior habíamos hablado de esto. Cuando veamos conexiones vamos a darle más énfasis a eso, pero no hay problema, vamos a repetir. Está en el capítulo J. El capítulo J habla de diseño de conexiones. J3 habla de pernos y partes conectadas. En este caso, en el capítulo J3,
Esto vamos a ver, no se preocupen con detalle en el capítulo desde el día de mañana sábado. Vamos a entrar a lo que serían los agujeros, ¿ya? Aquí tenemos esta tabla que todavía no la debemos de ver. Habla del pretensado, eso veremos mañana. Y lo que nos interesa es esto. Dice dimensiones nominales de agujeros. Nominal hole dimensions. Acabamos de revisar, ¿ya? Dice lo siguiente. Para pernos de media pulgada, el agujero estándar debe ser 9/16. ¿Esto de dónde viene? Esto ya habíamos visto con ustedes. Si yo sumo un medio más un 16, me sale 9/16. Porque la tabla no me dice que es para ruptura, es de manera general. O sea que yo, como inspector de soldadura de conexiones, si voy a unir media pulgada, debo verificar que el hueco, si es estándar, tenga este diámetro. O sea que el punzón o el equipo de perforación que va a materializar el hueco no debe ser de media pulgada, tiene que ser 9/16. O sea que lo físico, lo real, lo medible en el estándar es 9/16. Hay agujeros más grandes, por ejemplo, este oversize, que en español quiere decir sobre tamaño, o agujero agrandado si quieres, que les explicaré en conexiones, que a veces es mejor utilizar algo más grande para facilitar la conexión. Ahí para este 5/8, ¿ya? Pero nos iremos con el estándar, esto lo explicaremos después, ¿ya? En el estándar es 9/16. Para la ruptura, hemos dicho lo siguiente. Considerando el peor escenario, que sería que una placa metálica, ya sea de ala, de alma, no importa cuál placa, sea punzonada, es que el hueco queda afectado, queda dañado. O sea, que el hueco que tendría que ser un agujero perfecto, un agujero perfectamente circular, al ser punzonado, queda afectado en todo este borde, queda así abollado, ¿no? No queda perfectamente circular, ¿no? O sea, la forma sí, ¿no? Interna, pero el perímetro queda un poco arrugado. Y se ha medido que hay una afectación en toda esta área de acero que ya no va a soportar carga. Esa área de acero ya prácticamente está debilitada. Entonces, ese perímetro, ¿cuánto es lo que se ha medido que es lo usual si se punzona un perfil? Es otro espesorcito de aproximadamente un 16avo de pulgada. Por tanto, solamente para la ruptura, decimos el diámetro del agujero estándar es el diámetro del perno más ese un 16avo, que era lo que nos decía este cuadro que les he mostrado, ¿verdad? Pero por el tema de la ruptura, solamente por la ruptura, otro un 16avo, solamente por este fenómeno. Ahí queda este más un octavo. Este un octavo no está en la tabla de acá, no hay problema, pero sí tú lo tomas en cuenta para la ruptura. Esto se vale solamente para diámetros de pernos menores o iguales a 3/4. ¿Ya? Perdón, 7/8. 7/8. Me olvidé de ese diámetro importante. 7/8. Si el diámetro del perno es mayor o igual a 1 pulgada, entonces esto cambia. Esta expresión viene y el diámetro del hueco es el diámetro del perno, esta vez pero más 1/8. Como dice aquí, de 1 pulgada en adelante es más 1/8. Pero si yo aplico la ruptura, obviamente para ruptura, y lo voy a sumar más otro un 16, porque es independiente de la ruptura que el diámetro, es un tema de afectación por el punzonado, ¿no? Y aquí me va a quedar el diámetro del perno más ¿cuánto? ¿Más cuánto sería esto? 16 va aquí abajo, entre 8 va a ser 2 y 1, 3. Más 3, 16. ¿Verdad? Hay que dar. Entonces, de esa manera manualmente te das cuenta, o si tú quieres, mejor te imprimes la tabla J33, que la tienen ustedes, se imprime en esta hojita, y a estos diámetros automáticamente solo le van a sumar más el 1/16 para la ruptura, nada más. ¿Sí? Eso sería, estudiantes. Está bien, Ige, gracias. A ustedes, ¿de qué? Pues, ¿no? Es solamente un ejemplo. Bien.
Esto que hemos hecho hoy día, tanto en la planilla MATCAD como este ejercicio así manual que hemos hecho de manera paso a paso con ustedes, la voy a compartir en la plataforma. Lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan. Y mañana continuamos esta vez con conexiones. Para mañana, les quiero que den un repasito a todo lo que vieron con el ingeniero Merubia de conexiones. Por lo menos la parte más básica de conexiones céntricas, quiero que los repasen. Y hemos de ver este capítulo de conexiones, comenzando justamente con empernados, para luego continuar con lo que serían soldaduras. Eso lo haremos en un par de clases, para luego abordar lo que sería ya en madera, tracción, conexiones. Entonces, quedamos acá y nos vemos el día de mañana sábado. Mañana sábado la clase normal ya, va a ser la clase justamente a las 8:15 de la mañana en el aula 617. ¿Sí? Muy bien, entonces quedamos acá. Yo les envío la información dentro de máximo una horita. Ahorita voy a desayunar y les agradezco por su participación y porque se han animado a madrugar y pasar conmigo una sesión que va a servirnos seguramente para que en el examen estemos mucho mejor preparados. Sin más que decir, me despido hasta el día de mañana. Muchas gracias.